Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. En el último año, el catálogo de delitos en los que un juez puede dictar prisión preventiva oficiosa pasó de 7 a 19. Organizaciones ciudadanas y personas defensoras de derechos humanos han criticado la potencial violación a la presunción de inocencia que esta reforma implicó. Frente a una nueva reforma al sistema de justicia penal, ¿qué podemos esperar los ciudadanos, las ciudadanas? Veamos el contexto. En febrero del 2019, la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Hasta entonces, 7 delitos ameritaban prisión preventiva: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos y los delitos graves que determine la ley. Tras la reforma, el catálogo quedó en 19 delitos, al sumarse abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como delitos cometidos con armas y explosivos y uso de armas exclusivas del ejército. La reforma fue cuestionada por activistas, organizaciones ciudadanas y el entonces representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarrab, que la calificó como un retroceso en el ámbito de las garantías de los derechos humanos. Según información no confirmada por fuentes oficiales, se prevé que dentro de las reformas al sistema de justicia penal que prepara el Ejecutivo, nuevamente se amplíe ese catálogo, así como el periodo de arraigo. Actualmente, ningún indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público más de 48 horas. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se entregarán 9 iniciativas para modificar 14 artículos a la Constitución y crear un nuevo Código Penal, una ley de procedimientos penales y una ley de cultura cívica a nivel nacional. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir, pero quisiera que acabáramos de cerrar el tema de las prisiones. ¿Cómo mejorar lo que tenemos, el desastre que tenemos, lo conocemos, las historias de terror que pues de repente salen en la televisión, en los noticieros? ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, llegas a una prisión y te das cuenta de que están extorsionando las familias de las personas que ahí están, que les piden dinero para entrar? ¿Qué hacer cuando no tienen programas de reinserción? ¿Cómo mejorar y dónde has encontrado las mejores prácticas? Ok, creo que lo primero que tenemos que apuntar es que se tiene que acabar la indiferencia política. Un poco mejorar las condiciones del sistema penitenciario y las condiciones de vida de las personas que están en reclusión no suele ser una apuesta muy popular políticamente hablando. ¿Por qué? Por esta misma cuestión del enojo social, ¿no? Entonces, esto... Nos cuestan demasiado las prisiones, ¿no? Exactamente. Y siempre la gente es como, ¿por qué vamos a seguir dándole de comer a las personas privadas de la libertad y hay niños enfermos para los que sería mejor ese dinero? Es que ese no es el sentido. La indiferencia es lo que nos está acabando. Entonces, número uno, es necesario sacar al sistema penitenciario de ese abandono sistemático, político, institucional y social en el que se encuentra. Número dos, es fundamental que se retome el control de las prisiones. Tú no puedes hablar de garantizar derechos humanos si no es el Estado, con estricto apego a la ley y con respeto a los propios derechos humanos, quien tenga el control de las prisiones. Y esto es en pro de las personas privadas de la libertad, de sus familias, pero también del personal penitenciario. O sea, urge dignificar al personal que trabaja en sistema penitenciario. Número 3, nos lleva a que, bueno, en mi experiencia sí ha sido como más plural el tema de el acceso a programas de reinserción, actividades e incluso a condiciones físicas como tal de los centros de reclusión. Y me atrevería a decir que creo que en Ciudad de México la oferta de estas actividades dentro de reclusión es bastante más loable que en muchos otros estados de la República Mexicana. Hay reclusorios en el norte en donde verdaderamente las personas están descalzas y donde no están sobre un piso de cemento, sino sobre terracería. Entonces, si las personas no están en condiciones dignas en las que se garantice su mínimo vital, pues es imposible hablar de procesos de reinserción. Creo que ahí es donde empieza este cambio de chip y este cambio de paradigmas. Ahora, buenas prácticas, para mí mi referente siempre es Coahuila, el trabajo que hacen con las mujeres. Ahí lo que hacen es que las mujeres
tienen oportunidades laborales impresionantes, en las que verdaderamente se capacitan, en las que el gobierno procura celebrar convenios con las empresas para que sean contratadas posteriormente, y la verdad es que procuran que tengan salarios muy dignos. ¿Esto qué es lo que hace? Las mujeres se empoderan, las mujeres no dejan de cumplir con su rol como cuidadoras de familia, entonces esto genera que no caigan en el abandono sistemático al que lleva a la prisión. Sus familias la siguen visitando, incluso por este tema un poco del interés económico, pero no pasa nada, es para mantener a sus hijos. Y dentro del ingreso que ganan, una parte se va para un fondo que es para cubrir su reparación del daño, y entonces ellas también tienen la posibilidad de acceder a ciertos beneficios penitenciarios que las liberen anticipadamente. Yo sí pondría a Coahuila. Islas Marías era la mejor. Islas Marías era un buen esquema. Islas Marías era un buen... Claro, a mí me dio un coraje. La verdad es que muy pocas personas tuvimos la fortuna de conocer Islas Marías, porque no era fácil llegar ahí, pero era el modelo de reinserción social que se había pensado en con México. Enfoque comunitario. Totalmente. Mira, lo que pasó en Islas Marías es que era esta isla llena de tortura y muy mal. Y entonces hubo un motín por parte de los internos, y entonces la Comisión de Derechos Humanos sacó una recomendación, y de las poquísimas recomendaciones que el Estado le ha hecho caso fue Islas Marías. Y entonces hicieron un proyecto increíble en el que estaban las personas privadas de su libertad divididas en espacios muy amplios. Entonces tenías a las personas que les faltaba más tiempo en salir en una aldea, ¿no? Luego a las que le tenían, no sé, de 2 a 3 años en otra, y en unas los que estaban a punto de salir en otra. Entonces tenían, evidentemente, tratamientos diferenciados. Tratamientos no me refiero a tratamiento psicológico, sino tratos diferenciados, actividades distintas. Y ahí hacían, o sea, todo. Ellos manejaban el campo, tenían también ganado, tenían un montón de actividades culturales, vivían libres. Vivían libres y, o sea, pues claro, o sea, las barreras eran el mar. Y eso hace que la gente salga mucho menos rota. Claro. Porque en la cárcel se rompen. Y muchos, la mayoría, yo creo que casi todos los que conozco, algunos tienen experiencias muy fuertes en cárceles que todavía los rompen más. Entonces, pegar esas cosas, que es mucho más que darles trabajo. Es un tema emocional, un tema de rompiste a la persona. O sea, ¿cómo haces para que regrese a la sociedad y no quiera morir o matar? O sea, te decía hace un momento que salió una nota que el 20% de las personas que han matado en la Ciudad de México son personas que estuvieron en cárcel. Es una locura, el 20%. Se están regresando al mismo entorno. No en teoría tendríamos que estar hablando del paquete de medidas preventivas, pero es tan importante. A mí la verdad se me hace tan interesante este tema que también te quería preguntar a ti, que tú tuviste un diagnóstico de primera fuente ahí 10 años. ¿Qué harías tú para mejorar los sistemas? ¿O qué le dirías a las autoridades? Oigan, esto es lo que tienen que hacer. Yo creo que todo parte de la educación. O sea, llevar buenos maestros, llevar terapia psicológica, acompañamiento. ¿Qué es lo que más te ayudó a ti? A mí me ayudó mucho, yo me acerqué mucho a las clases de psicología. Lo que más me sacó del hoyo fue la pintura, el arte, porque mediante de ello plasmaba mis miedos, mis inquietudes, mis corajes conmigo mismo, porque tú de entrada primero estás, ¿por qué hiciste eso? Porque la libertad es lo más preciado del ser humano. Y empezar a ver mi entorno, todos los barrios, todos es la misma situación, las mismas historias, no estudiaron, no tuvieron papá, no tuvieron mamá, situaciones de calle, que para ellos es mejor estar en una prisión que en la calle, ¿no? Porque adentro tienen un estatus, llegan a tener comida, donde en la calle tienes que estarla buscando. Entonces yo diría que sería la educación, empezar a un acompañamiento. Para mí sería más factible que fuera obligatoria. O sea, tú estás interno, tú tienes que estar estudiando, tienes que cumplir tantas horas para que podamos dar tu beneficio. Hay beneficios, pero la persona lo tiene que buscar si quiere. Claro. Pero que hay de las personas que situación de calle ellos no quieren, para ellos ese es su mundo, ellos piensan que no hay otro mundo, sales a un mundo que es el mismo, pero si estudias, sin embargo, si estudias se te abre el panorama totalmente. Te cambia la vida. Dejas de ver solo un camino y ves varias alternativas. Por cierto, antes de que nos olvide, tu proyecto de arte está en Facebook, en una página que se llama Proyecto Libertad MX, todo junto, en donde la gente interesada puede entrar a ver tu obra y la de otros colegas tuyos. Ya lo tenemos en la pantalla, el Proyecto Libertad MX, y ahí la gente puede entrar y comprar, ¿no? Sí, claro, es apoyo a mis compañeros que son muy talentosos, que día a día están pintando de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, de lunes a domingo, entonces se entregan de lleno a estar pintando, al arte, a querer cambiar, a demostrarle a las familias que están cambiando. Tú entras a una prisión y te deja de ver tu familia. Claro.
deja de ir la esposa, deja de ir la mamá, porque ya cuántas veces nos dijeron que era la última vez y la última vez. Y hasta dónde llegas a fondear a una cárcel. A raíz de que expusimos con la maestra Luz Sánchez Puy, que nos empezó a impulsar, al maestro Azael, que nos dio toda la mano en darnos chance de salir de prisión y exponer en la Biblioteca México. A raíz de la exposición, muchos compañeros empezaron a tener su visita. Su familia empezó a ver que están tratando de cambiar. Qué bien. Yo, en lo personal, dejé de ver a mi hermano durante 9 años, ahí lo podí volver a ver. Wow. Porque tú te vuelves, dices que es la oveja negra de la familia y te lo dice la sociedad. Entonces, hay gente que dice, no, hasta mismos hermanos dicen, está en la cárcel, yo ahí no me paro. ¿Sigue la exposición? Sí, estuvo ¿Hasta qué súper día? padre, porque también trajimos a las personas que están privadas de su libertad de reclusorio del norte Ajá. a la UNAM. Fue muy fuerte, ¿no? O sea, de la cárcel a la UNAM, el concepto de justo Sí, lo que muy está padre. contando Ale de la educación, o sea, de la educación como puente, como diálogo. Pero tú veías a un montón de familias que fueron a ver también a sus papás exponer, ¿no? Entonces era muy significativo, porque Sí. es un poco lo que te decía hace ratito del alma y de romper. Sí. Estas niñas estaban viendo a su papá artista, no a su papá preso. Sí. Y eso más allá del todo el orgullo que le pueda dar al papá y Exacto. cómo cambias eso, en la niña es otra proyección, ¿no? Entonces estuvo muy padre, fueron muchos medios de comunicación, las obras son espectaculares, o sea, no crean que son bolsitas de No, como las que luego los pueden hacer, o sea, Y tienen una escuchar calidad. a Ricardo Rafael, director de la UNAM, de las palabras que nos dedica, que las puertas están abiertas y nos ve como personas y no nos discrimina o no juzga. Y lo que nos estuvo diciendo, o sea, ¿quién nos lo estaba diciendo? Una persona que, bueno, su trayectoria es impresionante Ujú. y motiva a los compañeros. O sea, como dice, ya no estaban viendo a un preso, estaban viendo a un artista. Y la familia orgullosos, ¿no? Orgullosos de mis compañeros. Gente que se acercó nos están apoyando. Hace rato fuimos a una junta donde vieron el proyecto, están viendo y nos van a donar caballete, nos van a donar X cosa. Entonces la gente está ayudando. No, pues qué bien por estos proyectos. Ya no hablamos del tema de las reformas, pero les propongo que hablemos, ahora que las presenten, si en teoría las tendrían que presentar la primera semana de febrero, me parece, vénganse y hablamos de esas a detalle, Perfecto. porque si no estaríamos especulando, Con todo pero gusto. había muchas cosas en esas iniciativas, en esa pseudo iniciativa o disque iniciativa, ya no sé ni cómo llamarlo, anteproyecto. Había cosas que preocupaban, ¿no? Había cosas que preocupaban, pero tú decías también por ahí rápido que había algo que estaba bien. Todo preocupaba menos una cosa A que ver. me parece una genialidad, pero no lo puso Hertz en las iniciativas, lo dijo frente al Senado Ok. en su comparecencia. Y ahora sacó la Fiscalía un boletín que decía, no, háganle caso a la comparecencia, ¿no? Algo que decía. Pero ahí proponía cárceles abiertas a primodelincuentes. Y eso me parece muy importante. Son cárceles abiertas. Entonces, yo me lo imagino como un poco las estancias cuando sales Semilibertad. que te ayudan, ¿no? Semilibertad. O sea, te condicionan la libertad a que vayas a clases, a que te hagas trabajo comunitario, tienes que regresar en las noches, la autoridad te da un seguimiento, ¿no? Te dicen, vas a estar 3 años aquí. Ya. Y vamos a hacer, bueno, es que nadie las ha hecho, por eso estoy pensándolas. Ya. Vas a hacer un plan de vida, ¿no? Y los primeros 3 años de tu plan de vida nosotros te vamos a acompañar con educación, con cultura, con tu familia, con que repares el daño, ¿no? Con que pagues la multa, con que y después le sigues, pero esos años trabajas con las personas delincuentes desde un enfoque de reinserción, o sea, no de castigo. Fíjate, y eso es lo que menos se supo. Lo que supimos Nadie. era arraigo, tortura. Digo, Contra todo eso igual. Pero bueno, mejor no especulemos, vamos a esperarnos a que se presenten y vénganse a hablar de ese tema. Vamos a una pausa y regresamos a tu mero mole, Jorge. Justicia transicional, las exigencias de que haya un sistema que otorgue a las víctimas de verdad, justicia, reparación y no repetición no se han ido, pero no parecen haber encontrado mucho eco en el Ejecutivo Federal. ¿Se debe o no instrumentar un sistema de justicia transicional en México? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.